Bienvenidos a esta tercera sesión, parte 2, en la cual estaremos viendo optimizar el entrenamiento. En sesiones anteriores habíamos dependido mucho del azar para asignar los valores de importancia y sesgo a nuestro perceptrón en la fase de entrenamiento. Sin embargo, eso fue viable ya que el patrón que intentábamos hacer que aprendiera lograba llegar a un error cero y era una ecuación lineal muy bien definida. En este caso tendremos un problema en el cual no podremos llegar a un error cero completamente, así que tendremos que descender en el gradiente de error y llegar a lo más cercano de cero. Por lo tanto, tendremos que usar el algoritmo del descenso del gradiente para asignar los valores de importancia y sesgo en nuestro perceptrón. Vamos a plantear un problema para ver más claro esto. El siguiente problema que planteo es construir un modelo que logre predecir la esperanza de vida de una persona a partir del consumo de tabaco. Este ejercicio son datos, bueno, vamos a ejecutarlo. Aquí podemos ver el set de datos graficado. Y como pueden ver es bastante aleatorio. No vamos a poder crear una recta que intersecte todos estos puntos. Por lo tanto, tenemos que encontrar una recta que se aproxime lo más posible a intersectarlos. Algo como lo siguiente. Como pueden ver, no es un error, no se logra intersectar todo, pero se logra estar lo más cerca posible. Intersectar todos los puntos sería que se tuviera un error igual a cero, pero en este caso no se puede tener un margen de error cero. De hecho, como ya hemos ido viendo en sesiones anteriores, mientras se está en la fase de entrenamiento, nuestro perceptrón va a ir arrojando funciones y de manera aleatoria, porque mediante la función random es que vamos asignando los valores de importancia y sesgo. En cambio, en este caso no. Vamos a tener que calcular o ponderar o cuantificar cuál es el margen de error entre la función que queremos que aprenda nuestro perceptrón, o sea, la función y la función y, la función que arrojó el perceptrón. Entonces, para ello vamos a tener que usar la fórmula del error cuadrado medio. De esa forma vamos a poder cuantificar qué tan equivocada está nuestra función y que arrojó el perceptrón con la función que queremos que aprenda nuestro perceptrón. Entonces, ya que tenemos la ecuación de pérdida o coste, solo la pasamos a escribir en código y ponemos que sus entradas va a ser y y. N va a ser la cantidad de datos de entrenamiento que tenemos, y el error va a ser la media de la sumatoria de la diferencia entre la función y la función y elevado al cuadrado, y así podremos determinar qué tan equivocada está nuestra función en el entrenamiento. También vamos a definir lo que es nuestro perceptrón, el cual tendrá solo una entrada X, un valor de importancia M y un sesgo B. Y va a estar haciendo uso de la función de activación lineal, que va a ser equivalente su entrada a la salida.
Aquí podemos ver ya una representación de lo que es el descenso del error cuadrado medio, ya que el error cuadrado medio es una parábola como la que estamos viendo en pantalla. Veamos, sería algo como esto. Sabemos que también que la primera vez que asignemos el valor de teta va a ser de manera aleatoria, porque no solo la primera vez la vamos a asignar de manera aleatoria, porque no sabemos qué valores tomar. Lo único que sabemos es que necesitamos dos valores, porque nuestro perceptrón consta de dos valores, un valor m de importancia y un valor de sesgo. Entonces nuestra primera ocasión, nuestro valor de teta va a ser bastante random. No vamos a saber si empezó desde este punto o desde este punto o desde este punto. Va a ser aleatorio. Por lo tanto, necesitamos una fórmula general que, sin importar desde qué parte de la curva de error se inicie, él siempre haga un descenso en esa curva de error hasta llegar lo más próximo a cero. Obviamente, esto es solo una mera representación de nuestra función de pérdida. Nuestra función de pérdida o error puede ser un poco más irregular. Ok, ya sabiendo eso, sabemos que necesitaremos definir la ecuación. Y como pueden ver, la ecuación para poder ir descendiendo sería que el siguiente valor de teta va a ser igual al valor anterior de teta más una tasa de aprendizaje, que es la longitud de los pasos con los que vamos a ir descendiendo, por un descenso del gradiente teta. Y como ya vimos en la lección anterior, para encontrar el descenso de teta, el descenso de teta va a depender del descenso del gradiente en M y en B. Así que vamos a tener que encontrar los siguientes valores. Y así vamos a poder decir que el siguiente valor de M va a ser igual al valor actual de M más una tasa de aprendizaje por un descenso del gradiente M. Igual lo mismo aplicaría para B, que el siguiente valor de B con un menor grado de error será igual al valor actual de B más una tasa de aprendizaje por un descenso del gradiente en B. Para encontrar estos valores tenemos que sacar el descenso del gradiente en M. El descenso del gradiente en M va a ser la derivada parcial con respecto a M de nuestra función de error, coste o pérdida, que en este caso estamos usando el middle square error, que es el error cuadrado medio. Igual para B. B va a ser igual a la derivada parcial con respecto a B del error cuadrado medio. Ya determinado eso, se puede proceder a derivar. Para poder ver cómo calcular estas derivadas, pueden dar clic en el enlace que está aquí. Y este les va a llevar al siguiente video, que es la parte 1, donde estuvimos mostrando cómo calcular estas derivadas. En ese caso no nos vamos a detener a verlas porque eso fue lo que se abordó en la parte 1 y resultó un poco largo el video. Ok,
Bueno, entonces ya teniendo claro las fórmulas, procedemos a asignar los valores de sesgo e importancia. En su primera ocasión lo haremos de manera random, así que obtenemos el valor, los dos valores, de manera aleatoria. Ya media vez asignados de manera aleatoria, tenemos que también definir cómo vamos a descender en el gradiente de error, cómo vamos a asignar los valores de sesgo de importancia, un valor m de importancia actualizado y un valor de sesgo actualizado con un menor error. Para ello vamos a crear una función en la cual vamos a decir que el descenso del gradiente va a requerir de los siguientes parámetros: el valor de importancia y sesgo actuales, la tasa de aprendizaje y el set de entrenamiento X y Y. Aquí pueden ver que ya tenemos la ecuación simplificada y calculada la derivada del descenso en M y del descenso en B. Entonces, aquí K lo que viene a representar es la tasa de aprendizaje por 2 y f de teta con una entrada x y es lo que es la función del perceptrón, que vendría a ser m por x más b, y n es la cantidad de valores de entrenamiento que tenemos, y luego asignamos lo que es en sí los valores de importancia y sesgo mediante la fórmula calculada, y retornamos el valor de estos valores actualizados. Ok, ya media vez hicimos esto, podemos también empezar a definir ciertos valores constantes. Uno de ellos es necesario definir el learning rate, que es la tasa de aprendizaje. Lo vamos a definir con un valor bastante bajo para no pasarnos del punto más cercano al cero error, ya que si nosotros asignamos un valor demasiado alto, este va a dar pasos demasiado grandes y se va a pasar del punto del cero error y va a costar más que llegue a ese punto. Luego voy a definir que nuestro set de entrenamiento lo queremos solo con 3 decimales, así que lo redondeamos con la librería de NumPy. También voy a definir cuántas veces voy a ejecutar este descenso del gradiente en la fase de entrenamiento. Anteriormente, en la fase de entrenamiento, nosotros poníamos que terminaría el entrenamiento, o sea, saldría de la iteración cuando ya hay un cero error, porque era una ecuación lineal bastante simple. En este caso, como no sabemos cuándo salir, porque no sabemos el valor exacto más cercano al cero error, tenemos que definir cuántas veces iterar. En este caso le puse que vamos a iterar 40.000 veces. También voy a crear un vector en el cual vamos a ir almacenando el valor de error obtenido en cada iteración para luego poder graficarlo y verlo más y visualizarlo de mejor manera cómo descendió en el gradiente de error. Ok, ya media vez definido esto, podemos empezar a programar la fase de entrenamiento. En la fase de entrenamiento ponemos la iteración con NIT, que era 40.000 veces, y usamos la función del descenso del gradiente, donde mandamos el valor M de importancia y sesgo, que ya definimos de manera aleatoria, la tasa de aprendizaje, que también ya la definimos, y el set de entrenamiento X y Y. Así actualizamos nuestro valor de importancia y sesgo y la pasamos por nuestra neurona para predecir la función y. Luego vamos a pasarla por la función de pérdida, nuestra función y y, para poder determinar qué tan equivocada está.
También he puesto aquí que muestre cierto log cada 10.000 iteraciones de por qué iteración va, cuánto es el peso o sesgo y el valor de importancia. También pondré el error. Y ahí pueden ver ya el log ya terminó de ejecutarse. El error que el mínimo error que tuvimos fue de 3.96. Voy a graficar la curva de error. Ahí pueden ver que inicialmente el error que obteníamos era bastante alto, era de 1200. Luego llegamos a un error de 600, 400, 200, hasta que llegamos a lo que es 3.96, un valor lo más cercano a cero. También podemos ver que en la iteración 15.000 ya había descendido lo suficiente para estar lo más próximo al valor que nos iba a quedar de manera final en sesgo e importancia. Ok, ahora voy a graficar lo que es el set de entrenamiento XY y la función predecida por nuestra neurona. Como pueden ver, la función predecida por nuestra neurona es lo más cercano a intersectar todos estos puntos. Así que podríamos decir que esta función es la que quedaría fija para resolver el problema que planteamos al inicio. Podemos probar esta función, esta neurona, y nos preguntará cuál es la cantidad de tabaco que consumimos diarios. Le voy a poner que 5 a modo de prueba. Y aparece que al consumir 5 cigarrillos diarios, nuestra esperanza de vida se reduce a solo 37.9 años. De esta forma ya podemos estar prediciendo cómo puede afectarnos el consumo de tabaco, ya que vimos que se entrenó correctamente. Creo que me es necesario hablarles de cierta librería que les puede facilitar el entrenamiento. En la sesión anterior vimos que teníamos que calcular las derivadas parciales para poder calcular el descenso del gradiente de error, para poder ir asignando los valores de importancia y sesgo. Incluso en esta misma sesión hemos visto cómo emplear esto en código. Así que les voy a mostrar que también existen ciertas librerías que ya nos facilitan esto, que no vamos a requerir de nosotros estar calculando dichas derivadas. Una de esas librerías es TensorFlow con Keras. Aquí pueden ver que tenemos el mismo set de entrenamiento del problema anterior, y en este mismo problema lo vamos a resolver sin calcular ninguna derivada. Vamos a usar lo que es el modelo de TensorFlow con Keras, el modelo secuencial. Vamos a definir la primer capa, o sea, la capa 0, donde le vamos a decir que va a tener solo un perceptrón, y ese perceptrón una única entrada y una función de activación lineal. También vamos a definir el learning rate, o sea, la tasa de aprendizaje, con el mismo parámetro que lo hicimos anteriormente. También definimos que vamos a optimizar el entrenamiento con dicha tasa de aprendizaje y usando la ecuación del middle square error, o sea, el error cuadrado medio.
Luego procederíamos a entrenarlo con esta función, con modelo.fit, donde lo que le pasaremos sería el set de entrenamiento X y Y. También le pasaríamos lo que es el valor de iteraciones, cuántas veces iteraría en el entrenamiento. En este caso sería de 40.000. Por lo tanto estaríamos ahí iterando hasta que lleguemos al valor del menor error. También definimos cuál es la cantidad de nuestro set de entrenamiento. Y con verbose simplemente es para no mostrar log en pantalla mientras se está entrenando, ya que una iteración de 40.000 es bastante alto, nos tiraría demasiado log en pantalla. Finalmente, cuando ya haya terminado de entrenar, tendríamos ya un history, con el cual podríamos determinar la gráfica de cómo descendió en esta curva de errores. También podemos extraer de cada capa. En este caso, como solo teníamos una capa, ponemos que de la capa 0 extraemos el valor de importancia y sesgo, M y D. Y finalmente procedemos a graficar. Aquí pueden ver, siempre nos tira un pequeño log, no nos arrojó todo, pero sí nos tira un pequeño log. Y podemos ver que tenemos las iteraciones y el error, cómo fue descendiendo del error. También podemos proceder a probar nuestra IA, así como hicimos anteriormente. Y como pueden ver también ahí asignamos que se consumía 5 tabacos diarios y nuestra esperanza de vida se reducía a 37.9. Ambos problemas, el mismo problema, se resolvieron de dos formas diferentes. En una, las derivadas fueron calculadas por TensorFlow y en otras las calculamos nosotros. Ustedes se preguntarán por qué no ejecuté esto ahorita en este momento. Y es que en realidad la librería de TensorFlow, ya que él mismo hace el cálculo del error cuadrado medio, el cálculo de las derivadas parciales y va optimizando el entrenamiento, llega a tardar bastante. De hecho, para poder sacar estos datos que les estoy mostrando, llegó a tardarse alrededor de 15 minutos, y eso usando una gráfica Tesla 4. Así que pueden considerar esa opción, pero va a demandar mucha potencia de cómputo. Finalmente les dejo aquí dos problemas. El primero sería ya un problema real extraído de la página web. Permítanme, voy a quitar esto. Sería el problema, el set de entrenamiento lo extraje de la página web de la NASA, donde podemos ver cómo ha ido cambiando la temperatura cada 4 años con respecto a la época de la revolución industrial. También extraje los datos de la Wikipedia, donde fui sumando cuántos huracanes había en cada 4 años, y así poder encontrar una relación entre el cambio climático y el incremento de huracanes. Vamos a hacer esa pequeña gráfica. Y ahí pueden ver que sí, vamos a tener que usar el mismo algoritmo del descenso del gradiente, donde tenemos una única entrada, para poder encontrar una ecuación que esté lo más próximo a interceptar el set de entrenamiento.
una buena práctica cuando se tiene un set de entrenamiento bastante pequeño, como lo es de una entrada o de dos entradas, es finalmente cuando ya hayan entrenado su modelo, siempre arrojar la ecuación o la recta que calculó su algoritmo para poder ver qué tan próximo está a intersectar todos estos puntos. Bueno, en el segundo ejercicio le tienen que calcular lo que es, bueno, este sí es un problema ficticio. En este van a tener que encontrar con cuál la cantidad de publicidad, cómo afecta la cantidad de publicidad en los medios modernos y en medios tradicionales eh, a las ventas realizadas en una tienda. Entonces ahí tenemos el set de entrenamiento que consta de dos entradas, X1 y X2, y la salida que queremos predecir, Y. Voy a graficarla. Y la gráfica la pueden ver que es en tres dimensiones, donde tenemos por un lado la publicidad tradicional y por otro lado la publicidad moderna. Es casi como que fuera una página esta gráfica, pero igual tiene cierto grado de dificultad, ya que no van a lograr intersectar todos sus puntos. Estarán bastante próximos a intersectarlos, pero no lo lograrán intersectar en su totalidad. Entonces también sería algo parecido a lo que se hizo anteriormente, solo que en este caso van a tener que calcular la derivada parcial con respecto al valor de importancia 1, la derivada parcial con respecto a la importancia 2 y un sesgo, porque siempre sería una única capa. Eso sería de la siguiente forma. Tendrían que calcular el siguiente valor de m igual al valor actual de m más una tasa de aprendizaje por el descenso del gradiente m. Y eso para m1 y para m2. Perdón, aquí sería m1 y m1. Esto sería para m2, sería el m2 actual más una tasa de aprendizaje por el descenso del gradiente m2 igual para b más tasa de aprendizaje por un descenso del gradiente b. Prácticamente estos tres descensos, m1, m2 y mb, serían los que tendrían que calcular para poder encontrar la ecuación con la cual podrían entrenarlos. Bueno, esto ha sido la parte 3 de cómo optimizar el entrenamiento. Y con esto doy por concluido esta serie de videos en la cual hemos visto cómo entrenar a un perceptrón. Tal vez más adelante haga otra serie de videos en la cual ya interactuemos con redes neuronales.